Hoy nos visita como artista plástico, Marino Santamaría, que ahí ya lo vemos escrito bien grande su nombre, y va a dialogar él con el periodista y editor de arte de la revista Eñe, con Eduardo Vilar. Así que los dejo a ustedes con ellos para también compartir este nuevo encuentro. Gracias. Bueno, presentar a Marino Santamaría, es muy fácil. Es uno de los artistas que en los últimos años su trabajo abrió un camino en el arte público especialmente. Yo presentando soy muy malo, así que voy a ser brevísimo. Y me voy a referir a algo que escribí hace muy poquito sobre la obra de Marino. Voy a tratar de contarlo, que es sobre su obra emblemática, su obra más conocida, creo, que es la del Pasaje Lanín, las 3 cuadras del Pasaje Lanín. A mí me parece que esa obra es una de las más interesantes de arte público que hay en Buenos Aires, una de las que más identidad tiene vinculada con Buenos Aires, una de las que más define Buenos Aires. Y me parecen 2 cosas fundamentalmente de esa obra. Una que a mí me conmueve especialmente es que está en 3 cuadras donde uno supone que en cada casa de esas 3 cuadras no hay muchas obras de arte colgadas. No es un punto de la ciudad que sea concentrador de obra de arte privado, digamos, ¿no? Lo que uno puede suponer. Y me parece que ese punto es lo que hace especialmente interesante y conmovedora la obra de Marino en esas casas, porque en esas casas donde uno supone que no hay colgado arte, es donde esas casas son las que él convirtió en arte de alguna manera. Cada una de esas casas es una obra de arte, cada fachada es una obra de arte, y esas 3 cuadras son una obra de arte que las contiene. Y me parece que esa tensión que hay entre el arte privado y el arte público en general, no en este caso, sino en general, que opone un tipo de arte a otro tipo de arte, es lo que vuelve esa obra tan interesante. Y quisiera empezar la charla por ese punto, precisamente, por esta tensión. ¿Cómo vivís vos, Marino, que te dedicás desde hace un tiempo casi exclusivamente al arte público? ¿Cómo vivís vos esta tensión entre lo que es pintar una obra de Caballete que va a estar destinada o a un museo, o a una casa, o a una colección privada? Esa tensión de ese tipo de arte con este otro tipo de arte, que es convertir un espacio público en obra de arte. La obra de arte público me fue quitando tiempo a la obra privada. Por lo tanto, yo creo que todos pensamos en el espectador, y cuando pintamos en Caballete quizás en el crítico, en el museo. En cambio, al trabajar en la calle, estoy pensando en lo urbanístico, en la iluminación, el vecino. En realidad no es que lo dejo afuera, porque en general las obras que hago, el vecino es el primero que participa. No definiendo la obra, pero sí permitiéndola hacer. O sea, no es que voy y me instalo en una zona, hago la obra porque quiero, o porque me autorizó el municipio. En realidad, en todos los casos, y mucho más en Lanín, cada uno eligió tener la obra, ¿no? Había una carpeta donde cada uno venía y decía: quiero este diseño en mi casa, y a poco de andar fui descubriendo el lenguaje que iba tomando la obra, que era un lenguaje evidentemente posmoderno, de fragmentación, de una suerte de zapping a través de mi obra, pero plasmado después en cada fachada.
Y a partir de ahí lo adopté como metodología. Cuando después vamos a ver algo de los toldos últimos que hice en San Telmo, fue lo mismo. Cada uno de esos locales eligió sobre la obra mía qué toldo, qué diseño aceptaba o quería. Y en el caso, puede haber algún caso donde la obra en Lanín, hay una casa donde todavía no se repuso, la obra se borró y todavía no se ha repuesto. No se ha repuesto porque tampoco el vecino la ha vuelto a pedir. O sea, que hay una necesidad. Las otras 40 están elegidas por cada vecino. Ahora, en este caso, en la obra Lanín, hay una situación especial que es una de esas casas donde está tu taller, es la casa donde vos viviste tu infancia, digamos, es tu paisaje. Sí, una de las casas es mi infancia y todo el barrio es mi infancia, porque en definitiva era la época que uno jugaba en la calle, no tanto adentro de la casa. No, lo que más me golpeó a mí, que si podemos ver en alguna, es lo que era la calle, que como cualquiera que vive en un lugar, ni toma noción del degradamiento que tenía la calle. O sea, esto para mí era normal, de chico y de grande seguía siendo normal. El contraste y lo veo a medida que, casi con la obra terminada. Entonces, o mejor dicho, cuando empiezo a documentar por cantidad de fotos sobre las que iba después a bocetar, es ahí donde veo o tomo noción de cómo estaba degradado el paisaje, que evidentemente se modifica radicalmente. De todos modos me sirvió la obra para incursionar en la mejora de calidad de vida, cambiando todas las veredas, como se ve acá, que fue posible. Hubo una suerte de devolución al vecino que me permitía usar su casa para hacer la obra, consiguiendo que en ese momento el CGP pudiese cambiar todas las veredas y respetando además la vereda original de la calle, que era esa vainilla amarilla que por tantos lados conocemos. Ahora, después quiero volver sobre esto, obviamente, pero hoy, ¿cómo es tu relación con la pintura de Caballete o con el arte no público, digamos? ¿En qué se modificó después de que vos empezaste con este camino nuevo, digamos, ¿no? ¿Y en qué año empezaste exactamente? Esto lo empecé en el año 98 haciendo el proyecto, lo inauguré pintadito en el 2001 y en el 2005 comencé a pasarlo a mosaico. Y la idea es hacer que todas las 40 fachadas sean completas en mosaico. Agregando luminarias con mosaico transparente. Bueno, se van sumando una cantidad de situaciones y quizá ese paredón que aparecerá más tarde donde puse una instalación, la idea mía es transformarlo en una galería al aire libre permanente, ¿no? Ahora, ¿qué me preguntabas? ¿Cuál es hoy tu relación con el arte que no es público después de este trabajo? Y estoy buscando una suerte de punto intermedio entre una obra que era abstracta, totalmente abstracta, sin, digamos, desprovista de cualquier connotación, a un abstracto hoy que tiene o intento que tenga que ver con el paisaje o con una interpretación del paisaje urbano, básicamente. Te quiero preguntar también qué diferencia hay o cuál es la particularidad de este tipo de arte en vinculación con el mercado. Digamos, lo que en parte define el arte de Caballete es que... No, ninguno. Yo lo que digo es que no tiene nada que ver con el mercado, tampoco tiene que ver con la falsificación de obra, porque nadie se va a poner a falsificar esto. Y además, está desprovisto de toda forma de cotización. Lo cual, digo, es otro ámbito en el cual no se piensa esto. Y tiene otra problemática. Cristo dice que la obra de arte empieza cuando comienza la gestión de la obra, aún buscando el esponsoreo. Y de algún modo sí, porque hay que preparar, presentar y hacer toda una estrategia para conseguirlo, subvencionar el trabajo, que siempre es gratis para el vecino. Y también supongo una gestión para conseguir que eso se mantenga, porque digamos, es una obra que está muy sometida al clima, al tiempo, a la intemperie.
Sí, al clima, a la intemperie, a los cambios políticos también, ¿no? En más de un caso hay una obra que cambió el partido gobernante y la obra desapareció. Pero sí, algunas han tenido daños, pero no vandalismo, en realidad vandalismo no. Han tenido daño de accidentes, y si de repente van a colocar la luz y justo ahí van a poner la caja, rompen y después habrá que ir a reparar, o amplían un edificio, pero por lo menos hay varios que lo han hecho con respeto y otros no. Quiero decir, ¿hay alguien que, algún grupo de interés, alguna organización, gubernamental o no, que se encargue de cuidar esto, de que esto sea cuidado, digamos, y de que si no es cuidado se reponga, se repare, o vos mismo tenés que ocuparte de esa tarea? Yo creo que yo mismo me tengo que encargar de armar la organización. Por ahora lo único que hay es un movimiento de protección de las esculturas, que habrán visto que salió a defender el monumento de Cristóbal Colón, salió a defender la estatua del pensador de Rodin. Es un pequeño grupo que, así como basta de demoler, existe en el cuidado de este tipo de obras. Yo creo que sí, que ya hay que hacerlo. Carlos Pfeiffer, que tiene un mural que tenía un Cristo en el centro, le sacaron el Cristo, quedaron los laterales nada más. Es un tema que va a tener que intervenir patrimonio también. Quería hacer un par de preguntas más técnicas. Cuando haces una obra de este porte, o mucho más, inclusive a veces murales hay de, no sé, 10 metros de altura, o no sé, sí. Vos me dirás más o menos si estoy en la medida correcta. ¿Cómo se concibe la obra, en primer lugar, y cómo se realiza después, cómo se lleva a la práctica con los materiales ya, sobre el lugar mismo, sobre la pared misma, por ejemplo, la de la maternidad del Suter? Hay distintos modos. Sí. Yo, en realidad, muchas veces, cuando hacía Lanín, como era pintura, no me gustaba un color, borraba, seguía con otro color, como si fuese un cuadro. Tengo el defecto de hacerlo también con el mosaico, eso. Entonces, de pronto, una pared que no me convenció se saca y se vuelve a hacer. Pero ya en dimensiones como es la obra del Suter, que después la vamos a ver, la maternidad, que tiene 300 metros cuadrados, la improvisación se corrige en el taller, pero siempre tengo un grado de improvisación fuerte. Hago un boceto y después verán el boceto que aparece acá con el resultado, que es otro, pero es lo que me va generando la obra. Piensen que una obra tarda, en la del Suter tardé 6 meses. O sea, en 6 meses uno no es el mismo, uno no piensa lo que pensó el primer día de una obra, y en el transcurso tiene ganas de ir modificándola. Y en el caso de la calle Lanín, que tiene 12 años, pasa lo mismo. Es decir, hay modificación, de ser pintada a mosaico, a poner luminarias de color y a estar pensando en que todas las casas tengan luminarias de color, y etcétera, es producto. Yo creo que se mantiene la obra como viva, porque no se cierra. No está cerrada. Me refería más a lo físico, es decir, me imagino vos sentado en un escritorio o en una mesa de trabajo, ¿cómo es ese paso desde esta situación en la que estamos nosotros a llevar esos colores a 300 metros cuadrados? El proceso, ¿cómo es? El proceso es el dibujo, una computadora, que hoy no anda la mía, una computadora, y un programa que existe cuando lo hago en mosaico, que existe para mosaico, pero como no puedo ampliar a 300 metros, tengo que ir fraccionando la imagen en pequeños recortes de 2-3 metros para pensarla en placas de mosaico veneciano de 30 por 30. O sea, cuando lleguemos, que falta, ¿no? Falta bastante. Avanzar hasta el mural ese y después, en todo caso, y después retrocederemos. Bueno, pero está casi al final. No tuve en cuenta. Está muy al final. Pero, bueno, son 300 metros cuadrados que a su vez lo subdivido en partes de 10 metros cuadrados. Y que a su vez cada una de esas partes está dividida en trozos de 30 por 30. Que es donde se puede, lo que voy a poder armar en el taller y con ayudantes también, para después ensamblado todo eso, que no sé la cantidad de placas que serán,
llegar a esa medida. Y luego eso pegado en la pared, de acuerdo al plano que me ha dado un arquitecto, porque también es como difícil poder medirlo todo en ese momento. Tiene algo como rompecabezas ese trabajo. Es un rompecabezas de piezas bastante chiquitas, ¿no? ¿Cuántas son las piezas? No sé cuántas son, pero cuántas venecitas eran, más de medio millón. ¿No? De que de todos modos van una por una, aunque use una plantilla y lo que sea, hay que sacarlas y para mezclar y conseguir la forma, es una por una. Y después el pegado, el andamio, etc. Eso es lo lindo también del trabajo. Esa gran diferencia que tiene con el caballete y que uno abandona, y quizá esta sea una de las características, lo solitario del trabajo del taller, que por momentos es necesario a la hora de bocetar, pero que después el intercambio con la gente me divierte bastante. Voy a hablar un poco de esta experiencia que es precisamente una mezcla de... Parece como pinturas de caballete sobre un mural, ¿no? Tiene esta particularidad. En realidad, Lanín tuvo el apoyo de muchísimos artistas y esta fue una suerte de agradecimiento a muchos amigos y a muchos que admiro, haciendo esta obra que se llamó Museo, que era reproducir, plotear las obras de estos artistas y el número de 33, que es el número de mi casa, del taller, y hacer esta obra que verán que inaugurada a las 2 o 3 de la tarde la cantidad de gente que concitó y que hice participar a las escuelas del barrio, y que realmente esto me gustaría como hacerlo continuamente, pero es como difícil sostenerlo, esto sí que es difícil sostenerlo ya económicamente, los ploteados, los catálogos, etc. Se pudo en ese momento. Y bueno, verán el resultado de la gente cuando uno pone la obra en la calle. Lo mismo fue la inauguración de Lanín, donde hubo 1500 personas y en general en los lugares donde se inaugura una obra al aire libre, planteada como si fuese una inauguración en una galería, la gente responde, creo que el triple de lo que puede pasar en una galería. Y vale destacar que la crítica también, porque parece que la crítica estuviese solamente abocada a las galerías. Pero es también porque no se propone otra cosa. Cuando se propone y se organiza con tiempo, hay respuesta de los medios. Por eso estamos acá y si no, no está. Te quiero preguntar ahora como espectador de arte. ¿Qué obra de arte público de Buenos Aires a vos te parece conmovedora? De otro artista. La de Yula Kosice, en la avenida 9 de Julio, que ahora la están mudando. Y yo siempre con la obra de Yula, además de lo conmovedor por la síntesis que tiene esa obra y porque uno termina admirando y amando a Yula por todo lo que ha hecho, pero esa obra me impacta por la síntesis y por la fuerza que tiene. Y yo digo algo que si esa obra, de la cual pasamos todos los días y la mayoría por ahí no le presta atención, si tuviese lo que tiene un cantante de afiches, cuando un cantante pone afiches en la ciudad y llena Luna Par, si pusiésemos afiches para promover esa obra, sería distinto lo que la gente conocería de lo que hay en la ciudad. Y la otra obra es la Florali, se llama, ¿no? Que realmente es una obra que fue como creciendo en el tiempo y que hoy le está prácticamente, después del Obelisco, nos identifica. Entonces esta cosa de cómo el arte empieza a identificar una ciudad, un sitio, un barrio. Y fuera por supuesto que el precursor y maestro de todo esto es Quinquela Martín, en Argentina. Y alguien que también admiro es Páez Vilaró, que fue capaz de crear esa ciudad, ese pueblo, y que te queda identificado totalmente con Punta del Este. Que está cumpliendo 90 años. Que está cumpliendo 90 años, que me lo encontré por primera vez, era mi gran deseo conocerlo, y lo encontré caminando por la calle, y me avisé, en junio creo que expone, no sé si acá o en Uruguay. En el MAT, en el Tigre. En el Tigre. El 1 de junio. El 1 de junio, igual, habrá que ir allá. Hay que ir. Hoy está montando.
en el Tigre. Él está ahora... Hoy está así, en el montaje del Y Tigre. otra obra de arte público que no está acá, que está en Córdoba, es la obra del hombrecito urbano Antonio Seguí, de Seguí, Sí. que realmente... el que camina. Y otra, pero que pertenece a un ámbito sobre libertad, sobre poder dotar realmente a los alumnos a tener la libertad de arriesgar, a tener la libertad de crear, a tener la libertad de elegir sus propios maestros, donde uno prácticamente hace de incentivador, digamos. De todos modos, creo que en alguno de ellos sí se puede ir descubriendo y orientando qué le conviene ver, y en realidad trato de respetar y de descubrir un poco lo que cada alumno puede llegar a tener como caminos para llegar a algo muy personal. ¿Qué recordás vos, qué valorás vos de tu propia formación, de tus maestros? Bueno, el primer maestro fue mi padre, que era pintor y ceramista, y yo convivía allí. Era bastante rígido como maestro, pero bueno, era así. Por eso después uno opta por otras cosas más flexibles. Pero, y después en la escuela, realmente el maestro fue Carlos Cañas. El maestro pintor para mí fue Carlos Cañas. Y mi primer maestro en MEVA, que fue José Pico, un maestro quizás poco conocido, que era de Ramos Mejía, pero que fue el que me dio los fundamentos para después ingresar en Bellas Artes, porque en esa época, tanto en la Belgrano como en la Porredón, había que dar examen y aprobarlo. Y ahí me formé con José Pico, que digo, bueno, viene bien que me pregunte, porque pocas veces los nombro. ¿Tuviste libertad con esos maestros? ¿Con Cañas? Sí, yo me ocupaba de tenerla. No, Cañas mucha libertad tampoco brinda, pero yo me ocupaba de tenerla. Y después, cuando termino la escuela y me instalo en La Boca, comienzo a pintar, a salir los sábados y domingos a hacer manchas, y ahí salgo como Nubo y Luleta, que sobre todo lograba él ser caudillo en ese momento en La Boca de todo un grupo que iba a Fara, iba a Gorrochategui, todas personas más grandes. Yo era el nene ahí. Pero que fue interesante la experiencia. Yo creo que la pintura al aire libre es una gran enseñanza para todo el que pinta. Para todo el que quiere pintar, el aire libre es muy importante. Mientras hablabas de los maestros, pasaban los Gardeles por ahí. Quería preguntarte, ¿por qué elegís, no sé si me voy a equivocar, pero creo que no, esta estética pop warholiana para un icono como Gardel? De irónico. En realidad, el punto de diversión mío es un poquito de esa ironía y un poco ser contra. Es decir, nadie va a pensar en un Gardel norteamericano, a pesar de que él triunfó en Estados Unidos. Pero bueno, es un poco eso, por eso hago un Gardel Warhol. Que sí, bueno, los pop une a Warhol, une a Gardel, pero esta cosa con un acento totalmente pop del norte está hecho de adrede. De todos modos, se ha impuesto como un pop del sur, porque realmente ha sido muy... ¿Cómo fue la recepción? La reacción de la gente. No, la reacción es buena. Al principio hubo un poco de resistencia, pero después está como adoptado. Ayer en Arte Bar fui y me encontré uno de los stands con la reproducción de Gardel. Por supuesto habían puesto el nombre. Pero me lo voy encontrando ahora Gardel de vez en cuando. ¿Cómo funciona la relación de un artista con la gente cuando se trata de arte público? Es decir, en el caso de Lanín está muy claro, es un caso especialísimo, etcétera, pero ¿cómo es que llega un artista a determinado lugar de la ciudad y establece que ahí de ahora en más, ese espacio de la ciudad va a ser tal como él le parece que tiene que ser, o tal como le salga, y toda la gente va a tener ese nuevo va a sonar igual espacio, digamos? ¿Cómo esa relación?
¿Cómo hace un artista para no caer en algo que podría uno llamar, no sé, autoritarismo? La dictadura del arte. Digamos, todos estamos sometidos en la vida cotidiana a obras que no necesariamente nos gustan, ¿no es cierto? En lugares que por ahí es enfrente de la casa de uno, o en un lugar que uno considera muy propio. ¿Cómo es esa decisión? Ese peligro. Ese peligro. No, evidentemente ahí hay un grado de no pensar en eso. Pero, porque entonces si empezamos, digo, por un exceso de respeto, puedo llegar a paralizarme. Yo creo que hay un riesgo, pero que es menor el riesgo debido a y esto no me parece pedante, pero es verdad, es como sabemos que los artistas, a medida que van teniendo un nombre, es como que van teniendo un carnet de impunidad. Y entonces, cuando lo hacen en la obra de Caballete, digan, mira, esta obra es más floja, menos floja, hizo un garabato, lo firmó y mira el precio que tiene. En la calle hay un poquito más de responsabilidad, pero tampoco llego al punto de la parálisis de que todos opinen. No, claro, pero hay una relación previa. Y hacer una encuesta. Hay una relación previa. La relación es que en general, todas las obras que han ido pasando y que vieron, en general están todas aceptadas y con un porcentual de público importante. Desde el Gardel, que quizás fue una cosa muy controvertida, es Gardel, no era una obra abstracta puesta en la ciudad. Y en todo caso, cuando la Nine se hace abstracta, es también un poco a contrapelo de la tradición de Barracas, que indicaba que tenía que ser tango o riachuelo u obrero. Perdóname, ¿no? Está pasando sin que vos te des cuenta la obra de Río Cuarto que desapareció, ¿no? Esta desapareció. Bueno, la idea era que a partir de la abstracción, de distintos caminos de la abstracción que había, bajaba a la plaza, se metían los bancos y entonces la gente ya quedaba incorporada a la obra. Porque en general la idea es de una intervención urbana que incorpore al espectador, al que vive el espacio, no al espectador, porque lo que trato es que no haya espectador. Pero no siempre es posible, hay situaciones donde es mural. Pero las más buscadas son estas. Lo que yo trato de encontrar siempre es la posibilidad de envolver al que transita, al que vive en ese lugar. Ahora, aparte del arte urbano, invoca también el arte utilitario, como el banco. Claro, como un objeto público. Como objeto más divino, bueno, ¿no? Lo que trato de incorporar todo lo que está en el espacio y que puede ser intervenido. Es decir, así como intervenimos por ahí la vaca que aparece después en Puerto Madero, podíamos haber intervenido las barandas que están en Puerto Madero y las mesas de Puerto Madero. Bueno, entonces, cuando el espacio lo permite, como era acá, no había otra cosa que esto y los juegos. Y se hace más bueno, vivido que un cuadro, ¿no? Es como más por la gente lo vive mejor que un cuadro, por ahí lo usa mejor, o sea, se transforma en arte urbano, ¿no? Más. Bueno, lo decía Eduardo, cuando esto es aceptado, evidentemente hay una condición de urbanidad que está aceptada. Cuando además piden que se replique, quiere decir que hay una constatación de que está Pegando. Aceptado. Real que es el desgaste que sufre la pintura. Coincidió con el cambio de gobierno y entre los dos hizo un combo. Se abandonó. El problema quizá es que habían participado artistas de Río Cuarto conmigo y no fueron capaces quizá de defenderlo ni capaz que no les interesó tampoco. Pero las zonas de conflicto que es defender una obra que a nadie le gusta, ¿no? Que es defender el espacio, de vez en cuando yo tengo conflicto con el Hospital Italiano, que delante de los murales que ellos me encargaron pusieron un cajero automático, o tengo conflicto con el tren del General Roca, el que pasa por arriba de mi taller, que el paredón está totalmente invadido. Hoy casualmente estaba hablando con ellos porque digo, se me va a hacer acá una reserva ecológica. El otro día me cayó un sapo en el... Entonces después me arman una reserva ecológica en el terraplén, no sé quién la va a sacar, porque por ahora caen sapos nada más. Bueno,
ese tipo, los problemas que tiene la ciudad. Que el ciudadano común lo tiene con la basura y yo además de eso la tengo con los murales, pero no con el supuesto vandalismo del que anda con el aerosol. Puedo asegurar que eso no lo sufro. Y como habitante de la ciudad y como espectador... Esto es muy interesante. Estuve en Los Toldos haciendo un trabajo con chicos y de repente veo ese edificio abandonado y le propongo al intendente hacer algo ahí. Me dice que sí, en esa era época de campaña política, por lo tanto el plan de jefes y jefas no funcionaba nada más que para la política. Así que para pintar eso decidí contratar a la gente que vive y seguirá viviendo, supongo, en el basural. Con la gente del basural pinté la obra, intervine el edificio. Y después esto se transformó en la planta de reciclado de basura. Parece que hubiese sido como premonitorio el cambiarle la calidad, el hacer visible un lugar que invitó a que la municipalidad se ocupe de eso. Un poco el autor en muchos casos desaparece en la obra de arte pública, ¿no? Digamos, no estoy pensando en estas obras donde es muy... Sí. Donde es muy claro quién es el autor, pero hay obras de arte público donde uno pasa prácticamente sin ver que es una obra. No sé, se me ocurre que es como una obra de arte público que logra el objetivo de integrarse tanto en el paisaje urbano que se vuelve paisaje urbano. Hay una obra que está bajo el puente, ahí a la altura, por ejemplo, entre Bellas Artes y la Facultad de Derecho, que fue un artista extranjero, no sé qué vino. Son dos artistas extranjeros, sí, que contrataron. Y que eso quedó Y ya está incorporado. De todas maneras, yo me refiero a cosas como, por ejemplo, en Constitución, debajo de la autopista. Yo no sé si no es un artista contemporáneo que podría ser Gachi Jasper, me parece, pero han pintado, no sé si es ella, pero han pintado las columnas de la autopista, de manera que cuando uno pasa en el auto ve como un ritmo de color que va pasando. No está en ese momento viendo una obra de arte, está viendo unos colores que pasan. Me parece que el arte público a veces tiene esa cualidad de mimetizarse tanto con el paisaje urbano que se pierde al autor o se pierde la condición de obra de arte tal como uno la tiene incorporada, ¿no? Y que a veces si eso pasa, a mí me parece que para ciertas obras me parece que es como exitoso, digamos, ¿no? Que el autor se disuelva ahí, que desaparezca un poco y que quede eso integrado a la vida de la gente. Como que cumplió su función. Exacto. No sé qué te parece a vos, porque me parece que sobre esto hay... Sí, me parece bien y me parece peligroso, por como pasa en la Boca. Claro. Que lo que han llegado a hacer es que si bien Quinquela le dio identidad a la Boca, se han puesto, y por decisiones políticas en realidad, a pintar todo el barrio como lo pintó Quinquela. Con lo cual llega un momento que no sabemos ni cuál es la obra de Quinquela. Cuando lo de Quinquela, no solamente porque fue precursor, sino porque fue una obra con una intencionalidad, con una creación de un museo al aire libre, con una transgresión que fue abordar las esculturas de sus amigos con color, porque supongo que a cada uno le pidió permiso, y además porque fue quizá primera. Yo creo que no merecía que después Garibaldi se pinte como Quinquela y que las otras, sino que necesitaba una suerte de silencio alrededor para que se note que esto era una obra de arte. Entonces, es más, tampoco está una marcación que diga esto es obra de Quinquela. Y seguimos viendo el Quinquela que pinta los barcos y los puertos. Entonces creo que ahí existen algunos peligros, porque si yo lleno el Louvre de Giocondas y pintada por todo el mundo, llega un momento que tampoco el autor va a desaparecer. Me parece que en algunos casos no es merecido que el autor desaparezca, básicamente en ese caso. Gritar en la ciudad lo que hubo, porque ya graffiti tradicional hay menos,
tendía a ser anónimo entre comillas, porque ellos escriben su nombre, nada más que nosotros no lo entendemos. Es otra cosa. Pero existe sí la posibilidad de que la intervención urbana como tal se transforme en anónima. ¿Sí? Claro, yo me refería más a una obra de arte que se vuelve tan urbana y tan intervención urbana que es como una obra de arquitectura, digamos. Uno cuando ve un edificio muchas veces ve que es un bellísimo edificio, pero ve un edificio, no ve una obra, digamos. En ese sentido, me parece que obras de esa obra, creo que es la que existe para el centenario, ¿no? Esta la hice para el centenario, y en realidad la historia es que comencé haciendo una obra que pretendía ser figurativa, pero que luego se transformó, a los pocos metros de andar dije, no, yo no quiero hacer nada figurativo acá. Pero gracias a Dios ya me habían dado la plata para que haga lo que yo decía que iba a hacer, hice otra cosa. Ahí quedaron las valijas de lo que iba a ser un inmigrante, y después se transformó en este juego de planos y colores y la pirámide americana con los colores de Boca, con la estrella de Boca o con la X del centenario por los 100 años de Boca Juniors. Y con Boca en todos los países, porque es así, Boca es así, está en todos los países. Entonces, Rosario también. no puse Rosario. En algunos lugares viene vencido, pero bueno, es un momento. Bueno, no sé si... Bueno, esto es en la Universidad 3 de Febrero, en Caseros, sigue estando increíblemente. Esto es en la biblioteca y después está en la escalera, que es increíble, por ahí suben todos los estudiantes. Está intacto, está como si estuviese pintado de ahora. Pero no fue retocado. No. Pero eso es interior. Este es interior, pero digamos hay un tránsito. Hay un tránsito. No, el problema del color, saben que es la luz. Donde hay luz el color se pierde. Esto es en una fundación para chicos de discapacidad cerebral severa, que le hice todo el patio de juegos. Vamos más rápido, así llegamos a la maternidad. Cuando andamos por el norte, por La Rioja, que ahí el calor nos va... La participación de la gente, ahí me das pie con esas imágenes para eso. ¿Cómo organizás eso? ¿Convocás a la gente a que participe en la pintura de los propios edificios que usa y que habita? Sí. No, bueno, ahí eran estudiantes de arquitectura y artistas que ayudan en La Rioja. Pensé que eran los y usuarios del edificio. En general es gente que no hizo la Escuela de Bellas Artes. Y quizá alguno vino a mi taller, pero en general de la Escuela de Bellas Artes no hay. ¿Por qué? No sé. Porque no quieren. Porque tienen que hacer pintura de caballete. Se aburre. ¿Eh? Se aburre. No, bueno, yo tampoco voy a hacer tanta pintura de caballete. Bueno, en estos momentos me vinieron noticias de que estaban ampliando el edificio y que esto y que el otro. Bueno, hoy ya me enteré cómo es. Se adelanta todo un edificio de vidrio, con lo cual la parte queda adentro, pero no hay demolición, no hay rotura, no hay nada. Hay una parte que va a quedar adentro de un edificio vidriado. Esto es Madre de Plata que tiene impresa, y ahí estoy retocándola a la muchacha. Y le llevé un coro para que le canten las canciones de María Elena Walsh. La vecina se aburría, la pobre. Esto que ven, esto es en Lanín todos los años en el verano. Junto con el gobierno de la ciudad se hacen estas jornadas que ya pasaron 3.000 chicos. Y llegamos al mural. El mural está armado, ahora lo van a ver en el segundo taller mío, en el Central Park, en California y Herrera,
y ahí tienen la dimensión, tanto del taller como de la obra. Bueno, esto es lo que decía ahora, cuando aparezca el boceto, aparece ahora o al final. Van a ver que estas partes serán partes blancas, bueno, que hay cambios respecto al boceto, pero bueno, la idea del boceto está, y después cada una de las partes que la armé, fui armando esto con distintos apuntes que tenía. Y acá está la colocación, que es la otra parte que creo que forma parte también de lo que hace a lo divertido para mí de este tipo de obras. ¿Son planchas de qué dimensiones esas que van pegando? 30 por 30, 30 por 30. Y una venecita tiene que ponerle... 2 por 2. Cada venecita son 2 por 2, la plancha de 30 por 30. Así que hay realmente cientos de miles de venecitas. Sí, sí. Medio millón seguro. ¿Te puedo hacer una consulta como arquitecta y como artista? ¿Cómo harías para pintar una obra de Le Corbusier sin que la obra pierda la identidad arquitectónica, por ejemplo? ¿Se entiende? Primero tendría que ver, La casa típica. Y solamente si yo la recubro no pierde absolutamente nada. Del edificio por dentro hay otra figura, que algo se intuye ahí, que uno la va recorriendo por cada piso. Es similar a esa que está afuera, no hay ninguna foto para ver esa, ¿no? Por Bueno, Se veía dentro muy feo. existe el mismo mural. por detrás sigue. Y como todo el edificio es vidriado, ven que por se acá logra se ve, ver. esto Ahora no es sí, un eso no es reflejo, es lo que espejo, está sino al que- fondo. Ah, ok. Entonces ahí aparece otra figura que uno la va piso por piso, a medida que sube la Ahora va viendo. Como que completa la obra. Sí. Acá hay una suerte de alegorías en la maternidad, en la gestación, en los edificios, por ser el súter, y después arriba la naturaleza. Orgánico. Esto lo hice para que me inviten a comer, y lo logro, ¿eh? Sí, lo logro. ¿Y esto? ¿Muy bien? En pleno San Telmo. Chile. Esto es Chile entre Defensa y Balcarce. Todavía le está faltando una inauguración para los artistas, tiene una inauguración. Eso es interesante por lo que pasa con la luz, ¿no? Con la sombra de los árboles. Sí, además es transparente, entonces de abajo. Uno ahí de abajo sigue viendo el dibujo. Bueno, y este es el que en este momento estoy haciendo, que es para el Hospital Británico en toda la parte externa, y que veremos qué pasa, de acuerdo a lo que dice Eduardo, qué va a pasar con el vecindario. Esto Es está armado. totalmente abstracto. Te hago yo una última pregunta y después si alguien quiere hacer más. ¿Tenés algún problema, algún conflicto con alguna obra de arte que hay en la ciudad que digas esto no debería estar acá? De otro artista, digo. El Gardel de la Basta. El Gardel de Mariano Payet. Pero bueno, nada, el día que me vinieron a pedir esto hay que sacarlo, hay que poner firma, no, yo no firmo para sacar nada. Nada. Entonces, no, el único conflicto que puedo tener es que ese no es Gardel, y después, bueno, el conflicto que tiene todo el mundo con el famoso, con el Quijote. Aunque hay un semáforo ahora en la 9 de julio que no sé qué hace ahí, el semáforo ese que no sé ni qué es, ni de quién es, ni qué hace. Lo que sí está muy Acá sobre mal, el sur, sobre Independencia. y si fuese una obra pop, está tan mal puesta, que merecería que vayamos y le hagamos una base, por lo menos. Está hundida en la tierra. Lo que pasa es que apareció un día y no se sabe. Y no cayó del cielo. Bueno, esto es Había una placa abajo un del posible semáforo, problema. pero parece que después se la robaron. Ajá. Que explicaba que supuestamente era en honor a las víctimas de accidente de tránsito en esa zona.